Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Les habla su amiga Ana Tarot, Ana Villarreal. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos aquí a tu página oficial, de nuestra página oficial de Facebook, que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del lugar donde te encuentres y del país donde estés viendo. Es un placer para mí platicar, estar al día de hoy contigo, como habíamos quedado. Estamos aquí los miércoles, acuérdate que vamos a estar transmitiendo para que ustedes hagan las preguntas que ustedes quieran. Con todo gusto vamos a estar platicando con ustedes. Así es que antes de comenzar, pues igual bienvenidos a todos. Pero quiero recordarte que no se te olvide suscribirte a nuestra página, que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot, nuestro canal de YouTube, que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot también. Recuerda que ahorita en los videos en nuestro canal de YouTube, que ahorita también se está transmitiendo en vivo hacia YouTube, ya están los subtítulos en inglés, en español y en portugués, para que nos podamos comunicar un poquito mejor y entiendan cualquiera de tus amistades, personas que quieras compartir. Entre más compartas, más dinámicas vamos a estar haciendo y más cosas importantes va a haber para todos y cada uno de ustedes. Así es que, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nos está saludando Estrellita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos Pérez? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande, un fuerte, un abrazo a todos. Gracias por estar acompañándonos. En este rato no voy a durar mucho. Vamos a tratar de que sea una hora. Porque vamos a estar rapidito. Ahora ahí si se ve algún mosquito o algo, estamos al aire libre, diferente lugar. Pero estamos ahorita aquí con ustedes. Así es que es primordial estar ahorita. Ahorita vamos a ver quién se está conectando. Vamos a ahorita comenzar con nuestro decreto. Recordemos que ya viene el Día de las Madres, el día de nuestras santas progenitoras que nos dieron la luz, nos dejaron traernos a luz en este mundo. Va a ser el día viernes va a ser día de horóscopos. Voy a tratar de hacerlo más temprano porque obviamente creo que todos van a estar festejando a la reina del hogar entre viernes y sábado. Así es que voy a tratar el día viernes, dar algunas fragancias, algunas cosas, o tratar también, si nos ponemos de acuerdo, en algunos reels, dar algunas recetas, perfumes, postres, soluciones que podamos regalarle a nuestra mami, y las flores de acuerdo a lo que queremos para ella, ¿ok? Bendecido sea aquel que tenga a su mamá, ¿ok? Cuídenla mucho, respétenla y recuerden compartir con ella siempre, porque el compartir y darle dinero a la mamá, darle el amor y darle el cariño, siempre van a ser bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos a ver ahorita con el decreto. Vamos a alzar nuestras manos y vamos a decir: yo soy un ser de luz, yo decreto la abundancia, la prosperidad, el triunfo y el éxito. Todo el dinero que gasto, que pago, se revuelve a mí 7 veces más. Declaro pagada en su totalidad la deuda por el universo. Me declaro libre porque soy un ser libre de estrés, presiones, negatividad y problemas. Amén, amén, amén. Recordemos que ya vamos a empezar, bueno, estamos en mayo, ya viene el mes de junio. Hay que estarnos limpiando, hay que estarnos depurando. ¿Para qué? Para que puedan haber nuevos cambios, cosas positivas. Y recuerden que siempre al llegar al sexto mes, de lo que hagamos de aquí para junio, nos va a ir todo el resto del año. Así es que es muy importante que estemos pendientes de cuidar nuestro entorno, limpiar nuestra energía, tratar de ser un poquito más productivos, tener muchos cambios positivos, dejarnos de preguntar de toda la energía negativa que nos está rodeando y pensar en todo lo positivo que va a haber alrededor de nosotros. Angélica Torres, un saludo, bienvenida. Ahorita voy a empezar a contestar sus preguntas, todas las dudas y cosas que tengan alrededor. Así es que vamos a empezar primero que nada a barajear nuestras cartas, el tarot. Voy a contestar con el tarot de la Santa, más concreto, más específico. No importa con qué tarot te conteste, siempre y cuando sea una respuesta correcta para todo lo que quiere saber tu corazón y tu mente y te encuentres tranquila. Un saludo muy especial a todo el mundo en Argentina, a Marsella, España, a todos los que nos ven de Brasil, de Portugal, República Dominicana, a nuestros queridos amigos cubanos, saludos, besos, abrazos, los colombianos, de Nicaragua, de Puebla, de donde más nos dijeron,
Alemania también, saludos a ciertas amistades allá, saludos a todos y cada uno de ustedes, se me olvida alguno, pues everybody, para todos un beso, un fuerte abrazo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes y su familia. Vamos a comenzar a contestar las preguntas. Aquí Estrellita dice, Bella, hola, ¿qué tal, muñeca? Dice, soy Daniela Elizabeth del 29 de mayo del 85. Desde que está conmigo Osvaldo Nicolás del 18 de marzo del 84, dice, tuvo o tiene intimidad o citas amorosos con otra mujer y por eso está distante. Creo que te contesté. Hoy se me volaron, espérame tantito. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Déjame tomar tantita agua nada más, porque necesitamos saliva. Si está bien mi tono de voz, si me están escuchando bien. Creo que se oye mejor que hasta con el micrófono, ¿verdad, chicos y chicas? Vamos a ver, si Osvaldo Nicolás del 18 de marzo del 84 ha tenido o tiene intimidad o citas amorosas o síndole sexual con otras mujeres aparte de Daniela Elizabeth. Aquí en la carta que te está diciendo por la carta de la salud, ¿qué significa esta carta? Esta carta te está diciendo por salud mental, trata de no preocuparte o de no pensar en esas dudas que tú tienes, porque eso te puede enfermar y traer ocasiones negativas a tu casa, a tu pareja, con tu esposo o tu pareja, dice en este caso en especial lo que es la pareja. Sales con tu campo áurico en un color verde fosforescente y sabemos que el color verde es cuando hay algunas energías negativas, algunas inquietudes que puede haber por malas vibras o terceras personas que pueden estar alrededor de nosotros. Aquí tu respuesta es no. Yo no lo veo saliendo teniendo intimidad con otra persona, pero sí lo veo distante contigo porque siente tus celos, siente cómo estás checando o quiere saber todo lo que hay alrededor de él. Tenle un poquito de confianza y si tu duda es esa, te voy a decir, mira, lo más lógico, lo más rápido que puedes hacer, ponte una vela en color morado o veladora. Vela me refiero a la lápiz que parece lapicito, la larga, o veladora que es la de vaso o velón o de repuesto, la que tú quieras, color morado. Escribes tu nombre en la cera y luego escribes el de él, la fecha de nacimiento de los dos, ponle unas cáscaras de ajo y encájale 3 clavos de olor. Al mismo tiempo vas a poner una pizca de canela en polvo y otra de azúcar. Vas a pedir que toda esa enemistad, ese distanciamiento, esa energía negativa que haya alrededor de ustedes, que esté provocando esto de que haya una seriedad o distanciamiento, se aleje y se vaya, que todo lo contrario, que así como prendes esta veladora violeta, morada o fucsia, que el color que te esté diciendo o agarres, pide tú que esa serenidad y esa paz esté en tu campo áurico, en tu persona, en tus 3 cuerpos, el físico, astral y el espiritual junto con él, para que estén bien como pareja, ¿vale? Si tienes alguna duda me pueden, ya sabes, mandar WhatsApp 811-629-2968 y con todo gusto vamos a estar repitiéndote tu receta, ¿vale? No se les olvide compartir y suscribirse. Vamos a ver, Marcos Pérez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Linda noche igual para ti también. Dice Estrelita, hola bella, hola muñeca, muchas gracias por tu corazoncito lila. Muy buena vibra tú con el color lila, ya ves, te andas siguiendo el color. Dice Angélica Torres, Yadira Moreno Catalán, 21 de diciembre del 76. En general, vamos a ver cómo le va a ir a nuestra amiga Yadira Catalán. Vamos a ver qué hay en general para ti, Yadira. Qué es lo que viene en este tiempo, qué cambios vas a tener alrededor de ti y cómo se muestra tu presente y tu futuro. Vamos a ver. Yadira Moreno Catalán, 21 de diciembre del 76. En general, ¿qué le dice el tarot? Vamos a ver cuál es tu carta. Mira, dice, has echado muy buenas raíces, sin embargo, dice, tú te sientes un poco tensa o cansada. Básicamente esto viene siendo porque estamos conscientes que tú sientes toda esa carga moral, toda esa energía, toda esa pesadez. Tú siempre estás tratando de solucionar las cosas, estás tratando de ayudar a todo el mundo,
tratando de tener una buena vida, una buena energía hacia todo lo que a ti te rodea, pero sin embargo a veces te sientes cansada como ahorita. Andas muy pensativa, traes algunas presiones en cuestiones económicas. Te dice aquí, a raíz del 20 de mayo vienen algunos cambios, sobre todo en cuestión de amor. Dice, vas a ver un cambio positivo. Hay el echar raíces o las raíces te está diciendo, va a florecer, se te van a abrir puertas o caminos a tu alrededor. Decrétalo y pídelo. Busca nuestro canal de YouTube, las limpias o los baños energéticos, ahí en nuestro canal de YouTube, que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot. Ahí búscalo y verás que hazte algún baño de esos para que haya cosas positivas. No te veo energías negativas, simplemente te veo cansada, te veo estresada. Siento que todo el peso está sobre ti, aparte que eres muy mortificona. Y piensas, de aquí tú ya te fuiste al 2040, yo creo, pensando en qué es lo que vas a hacer. Busca los baños energéticos y ahí saca la receta para que con todo gusto se libere esa energía negativa, esa pesadez, ese cansancio. Vuelvas a equilibrar tus tres cuerpos y empieces a tener energía, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa, mándenme WhatsApp. Laura Loza, hola, buenas noches. Laura Castilleja, 31 de mayo del 87. ¿Cómo me la en cuestiones de salud y en cuestiones del amor? Vamos a ver, Laura Castilleja, ¿qué te dice el tarot? ¿Cómo te va en amor y en salud? La carta que te sale es la carta de la muerte. La muerte en sí, ¿qué es lo que significa? No es nada negativo, sino que te está diciendo tu carta. En esta cuestión de salud, tú debes de dar un término a todo lo que tú piensas, todo lo que te estresa, porque siento yo que tú te cargas de muchas cosas negativas del pasado, como me está saliendo aquí. Debes de tratar de dejar todo eso, ya el pasado va hacia atrás. Busca algo positivo para ti, busca tener ese cambio, pero un cambio en el que digas, yo me amo, me levanto en la mañana, me digo, me amo, me quiero, voy a tener salud, me encuentro bien de salud, esa pesadez, ese cansancio se va a ir de mi espíritu, de mi cuerpo y de mi alma y sobre todo de mi pensamiento, porque yo tengo energía, yo voy a hacer esto. Decrétalo todos los días, día con día, háblate a ti misma al espejo, decreta 3 veces lo que tú quieres realizar, que tu día va a ser excelente y verás cómo vas a ver grandes cambios. En cuestiones de amor es exactamente lo mismo, ya déjame el pasado atrás. Desde hace 20 años debiste de haber olvidado ese pasado para que puedas fluir, ¿vale? Andas en un campo energético también entre verde, media molesta, media tensa. Hubo algunas magias y trabajos, cosas, envidias, hace como 20 años que te están marcando esto, pero deja ese pasado ya. Busca un porvenir, busca algo a futuro. Te recomendaría yo principalmente que te compraras una veladora de color azul o vela azul, azul marino, azul celeste, no, azul rey, cualquier azul que tú quieras, menos celeste, porque ese no va a funcionar. Quiero que escribas 3 veces tu nombre si es de lápiz, de abajo hacia arriba. Si es veladora, que me lo escribas arriba en la veladora, junto con tu fecha de nacimiento en la cera. Vas a poner 7 clavos de olor y 7 granos de arroz y una pizquita de sal. Quiero que te barras con esa veladora, quiero que la prendas, me mandes la fotografía para yo poderte decir qué es lo que necesitas para cambiar esa energía y ayudarte a que estés más positiva en este tiempo, ¿vale? Vamos a ver, Luis Metz. Aldo Loza Rodríguez, 30 de abril de 1989. ¿Qué le pueden decir el tarot o las cartas a Aldo Loza Rodríguez? Él quiere saber que le digan, no importa cuando las predicciones de los tarot sean adversas y fatales. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mira, aquí te está diciendo Aldo algo muy importante. Dice, no eres una persona vengativa porque no lo eres. Sí tienes tu carácter fuerte, dice, y a veces eres muy sarcástico en decirle a las personas lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y hay veces que traes humor de seguir la corriente y otras no. Eres un líder, dice, porque si eres líder por naturaleza llama mucho la atención. Trata siempre de estar positivo. Pero últimamente yo sí he visto que los de tu signo últimamente han estado un poco tensos.
Ha habido variantes y algunos cambios, pero no veo cambios tan negativos. La carta que a ti te sale es la carta del perdón. Te está diciendo que este mes de mayo, aprovéchalo porque te sale el mes 5 que te está diciendo. Aprovecha para perdonar, para perdonarte no solamente a ti, a las personas que te hayan hecho alguna situación negativa en tu vida. Yo sé que es difícil porque yo soy una de esas personas que digo, híjole, es que yo no soy Jesucristo para ponerle otra mejilla, ¿verdad? Obvio, pero no perdonarlas de ahí, decir, ay, ¿sabes qué? Sí te perdono. No, pero sí de decir, ¿sabes qué? Ya pasó esto en mi vida, ya que quede atrás. Si ese trabajo no me lo dieron, no importa, viene algo mejor para mí. Si esa persona no me quiso en aquel momento, bye, que le vaya bien. Si ahorita en este momento no duermo, mañana voy a estar bien. Pasado voy a estar mejor. Yo te recomiendo que cualquier santo que tú seas devoto, no sé si en qué país vivas, dónde vivas. En México sí nos dejan llevar veladoras a las iglesias o simplemente ve a un templo o una iglesia donde tú quieras de tu deidad. Hazle una oración y pide exactamente eso, una liberación completa para que el universo te bendizca y te dé el éxito de aquí en adelante de todo lo que tú quieres. Y pide 3 cosas, escribiéndolas en una hojita de laurel con plumón o pluma negra. Escribe 3 cosas y decrétalo correctamente para que se te dé favorable. Vas a tener muy buenos cambios y eso es lo más importante. Y Estrellita, sí, claro que sí, dice Abel Valenzuela. ¿Habrá mejoría en mi matrimonio? Vamos a ver, Dana Luc, ¿quieres saber? Sí, Abel Valenzuela, el 4 de septiembre del 75, va a tener mejoría con él en el matrimonio. Está saliendo la carta de la Santísima, la cual nos dice la fortuna. ¿Qué significa? A veces tú puedes sentir que hay una pérdida, dice, pero aquí no hay pérdida de amor. Más bien siento que hay pérdidas en estrés, en presiones, problemas, economía, porque marca algo de dinero. Tu campo áurico está en morado, ¿qué significa? Que traes una carga o traen una carga muy negativa a los dos. Hay muchas envidias alrededor de ustedes. Yo te recomendaría que quemaras salvia o palo santo en cuestión de tu casa, pero que abras puertas y ventanas y pidiendo. En esta casa yo saco y retiro cualquier energía negativa, mala vibra, entes, espíritus negativos, todo lo que haya alrededor que se vaya. En mi casa solamente entra Dios, los seres de luz, ángeles y arcángeles, los cuales cubrirán y protegerán mi casa por los 4 puntos cardinales. Haz esto porque yo veo que si hay una carga negativa, te recomiendo tu cuarto, espolvorees canela, quita las sábanas cuando las vas a cambiar, en todo lo que es la base, entre la base y el colchón, echa canela en polvo, sacude con canela en polvo tu colchón, pon tus sábanas limpias, limpia con serenidad, hierve canela que está en tu casa. Hazlo mañana, preferencia, mañana es jueves, el viernes. Hazlo para que haya una buena vibra, una buena energía. ¿Okay? Verás cómo las cosas se van solucionando y va habiendo un campo energético muy diferente en el cual vas a estar más tranquila. Dice Alberto Mario Blanchard Mestre. Hola, conseguiré empleo en los próximos días. Alberto Blanchard Maestre. Del 14 de junio del 81, vamos a ver. Aquí fíjate que te está saliendo una carta, eres una persona bondadosa. Dice, pero ¿sabes qué es lo que tienes? También eres una persona muy franca. Hay muchas envidias, dice, alrededor de ti, dice, claro. Dice que hay muchas malas vibras, algunas energías negativas. Si tú quieres conseguir trabajo, necesitas limpiar tu campo energético. Compra una veladora azul o blanca, préndela y pide correctamente, te barres con ella y pide que todo lo negativo se vaya y di, Señor Jesucristo, Padre Dios Jehová, o quien tú quieras, cualquier santo, y dile, yo te pido me liberes de toda brujería, hechicería, trabajo, salación, envidias, malas voluntades o malos deseos que hay en contra de mí. Líbrame de toda energía negativa, dame protección, ábreme todas esas puertas y esos caminos que se me han cerrado. Te lo pido de todo corazón, Padre Santo, para que no me falte alimento, sustento y vestimento para mí, para mi casa y aquellas personas que lo necesiten. Amén, amén, amén. Aquí te sale, fíjate, es que te está saliendo que desde noviembre del año pasado
Se te ha cargado mucho la mala vibra y ha habido muchas energías negativas a tu alrededor. Veo hay una persona muy envidiosa cerca del hogar, cerca de la casa. Ella es una mujer que nada más está de metiche viendo que hay alrededor. Es una señora ya grande, porque sí nos está hablando que ya está grande. Creo que es del signo Escorpión o Sagitario esta persona que te está perjudicando. Haz eso que te estoy diciendo y si tienes alguna duda, mándame WhatsApp 811-629-2968 y con todo gusto vamos a estarte contestando. Alberto Blanchard, tus preguntas. Osdelvis González, quiero saber de mi economía y mi suerte. Él es del 12 de abril del 2006 o si me están haciendo brujería para que me vaya mal. Ok, vamos a cambiar de cartas para darte una respuesta en general a lo que tú estás preguntando o quieres saber. Vamos a ver. Osdelvis González, 12 de abril del 2006, quiere saber por qué trae mala suerte en economía y qué está pasando en su vida en general. Vamos a ver. Últimamente has tenido muchos obstáculos, dice yo. Aquí veo una persona, veo un hombre moreno de tez clara y una persona canoso, otro hombre también. Dos personas muy negativas, dice, cerca de ti. Hubo un problema, te pusieron algunos obstáculos. Hubo una traición, como que había una amistad, pero hubo una traición. Algo muy negativo o muy fuerte se dio para ti. Quiero saber de tu suerte y de tu economía. Dice, aquí estás en una constante lucha. Surgirán algunas dificultades y problemas. Dice, tu carta del juicio final nos está hablando que está un poquito de cabeza. Dice, pero no te des por vencido. Hay muchas malas vibras. Yo no sé qué compraste o qué hiciste el año pasado, pero de mayo a septiembre tú ya tienes 5 años en los mismos meses que tienes estos problemas. También dice hay algo que pisaste o algo que arrojaron fuera del hogar. Una mujer fue a arrojarlo fuera del hogar. Ella dice, habla con personas que trabajan lo mismo que yo. Habla de causarte algunas trabas y problemas. Como me sale un trabajo con serpiente y manzana, eso simboliza que es una persona con la que tuviste una relación amorosa o esta persona tenía una relación contigo. Osdelvis González, mándame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, de dónde nos llamas al WhatsApp 811-629-2968 para regalarte una lectura y ayudarte para saber qué es lo que necesitas para que cambie tu economía. Osdelis Marco, me van a dar un dinero, a ver si me va a dar bien, si conviene. Roberto Esparza, gracias. A ver, te van a dar un dinero. Quieres saber si te lo van a dar bien, o sea que si es algo que te conviene. Roberto Esparza es el que te va a dar el dinero. A ver, escríbeme bien la pregunta, Marcos Pérez, para contestarte correctamente. Osdelvis, ya le contestamos, muchísimas gracias, de nada, Estrellita. Noemí Rodríguez dice, buenas noches, Dani, bendiciones para ti y tu familia, muchas gracias. Mi nombre es Xochitl, mucho gusto, Xochitl Noemí Rodríguez Camacho, del 30 de junio del 91, y mi pareja se llama Doroteo Toscano Arrambide, del 23 de junio del 81. ¿Me podrías decir qué ves en nuestra relación y si tiene futuro? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a ver cómo le va a ir a Xochitl Noemí Rodríguez Camacho, del 30 de junio del 91, con su pareja Doroteo Toscano Arrambide, del 23 de junio del 81. Tú sientes como que puede haber algún desorden, dice, porque si hay algunas malas vibras o envidias respecto a la relación de ustedes. Se me marca la carta de lo doméstico, la carta de la casa, que significa que hay alguien de la casa por parte de la familia de él, que hay algunos chismes, algunas habladurías. Hace falta que limpies un poquito el hogar o que pongas protección. Te recomiendo que pongas las tapitas de una botella de agua de coca con puñitos de sal en grano en las 4 esquinas de cada cuarto de tu casa para que haya una protección. Que trapees con canela y vainilla hervida junto con 3 rajas, las 3 rajas de canela. Le vas a poner lo que es la manzanilla y agregarle un poquito de miel. Déjalo hervir en unos 3 litros, que se hagan 2, revuélvelo con agua. Trapea toda tu casa de atrás hacia adelante y el agua tírala hacia la calle para que se vean algunos cambios para ti, porque sí veo
que hay mala vibra, pero ¿sabes qué te voy a decir? Tú confía y espera mucho de tu pareja. Te sale la carta de los amantes y amores. Te sale en este caso de cabeza, pero sí te dice, alguien de la casa de él o algún pariente o familiar de él, algo que tiene que ver por el lado de él, van a tratar de desordenar o de causar problemas en la relación. Ojo, porque si te marca algo de mala vibra y luego algo de brujería. Por eso te estoy diciendo que hagas lo que te digo para que haya un cambio. Pero sin embargo te contesta y te dice en la salud, en la enfermedad, los dos están dispuestos a luchar porque hay un amor muy bonito y muy verdadero. Tú ten confianza, confía en él, espera cosas buenas, cosas positivas que sí se te van a ir dando todo lo que quieres. Si tienes alguna duda o otra pregunta, háblame por WhatsApp 811-629-2968, más privado para darte un poquito más de tips que yo te pueda ayudar con cosas que tengas en el hogar para que protejas tu relación y vaya en armonía tu pareja. Pues Delis, quiero saber economía, mi suerte. Ya le contestaba María Sabina, maestra, ¿me podría decir si tendré un encuentro íntimo con Julio Enrique el 12 de octubre del 96? En estos días él me piensa, María Sabina. 18 de mayo del 83, vamos a ver si va a tener algún encuentro íntimo amoroso con Julio Enríquez el 12 de octubre del 96. Mira, ahorita por lo pronto vas a tener algunos encuentros o van a estarse viendo, no me marca algo sexual. Sin embargo, te salió Osiris, la diosa del amor, la cual te está diciendo, puede ser que todo haya empezado como amistad o que haya un acercamiento, ahí hay un cariño, hay un sentimiento que se va a convertir en pasión o pasional, fuego y todo lo que tú deseas se va a realizar. Claro que todo esto es con el paso del tiempo, dice, todavía no. A mí me marca que entre junio y agosto te marca Osiris y te dice 2 meses más. Se va a fortalecer ese fuego, esa pasión que vas a ver que sí se va a desbordar. Judith Elizabeth Rangel Constantino dice compartido, muchas gracias, qué linda. Hola, buenas noches, soy Judith Elizabeth Rangel Constantino. ¿Qué viene para mí en lo general? Vamos a ver qué es lo que viene para nuestra querida amiga Judith Elizabeth Rangel Constantino en general en su vida. Ella es del 21 de diciembre del 92. Vamos a ver qué te dicen las cartas en general que va a haber para ti. Te está saliendo la carta de la felicidad. Dice, eres una persona que busca su felicidad, su tranquilidad. Dice, estás en un momento que quieres paz, quieres esa tranquilidad. Dice, de la noche a la mañana no se te van a dar los cambios que quieres. Al salirte la carta de la noche, que viene siendo el quinto día de la creación, te está diciendo, va a haber muchos cambios, sobre todo en el amor, en cuestión de amor sentimental. Todo eso que va a haber, dice ahorita para ti, viene un cambio muy positivo. La carta de la muerte te dice, vas a finalizar con el pasado, viene un cambio, dice a por venir. Creo que viene algún cambio en el amor, específicamente no me dice qué, pero es un cambio que tú estás esperando, que tú estás pidiendo. No vas a caer en ruina ni moral ni emocional. Vive el día a día, no pienses en mañana, no te sientas en la miseria moral, porque no salen las cosas como tú esperas. Más bien da un término al pasado, córtate cordón umbilical, córtate las venitas ahí que van todavía el corazón hacia un lugar que no debe de estar, para que haya un cambio positivo en tu vida, mi reina, ¿vale? Judith, ya le contestamos. Valeria Admin, hola, soy Romina Belén Piris, 2-19 de febrero del 93. ¿Qué va a pasar contigo y con Marcos Gabriel Trinidad en cuestiones de amores? Hay muchas indecisiones ahorita, dice, pero yo lo veo a él, dice, como de cabeza. Pero porque hay muchas habladurías o terceras personas se están involucrando aquí. Yo veo muchos chismes, dice, muchas habladurías alrededor de ustedes, pero él es el que presta a contradicción, dice, él presta mucha atención. El problema es que se come las cosas, dice, y no las dice. Ese es un problema, dice, él en lugar de avanzar retrocede. Avanza 2 y retrocede 10, eso está cabrón. Dice, va a haber un cambio con él, pero si quieres un cambio, protégete de chismes, malas vibras, porque sorpresivamente yo creo que sí los traen de boca en boca. A ver, dice aquí para que tú puedas estar bien en el amor, Valeria. Mándame un WhatsApp mañana. Vamos a ver qué podemos hacer ahí para ti, para darte unas recetas en privado.
Dice Wilmar Patiño Bermúdez. Hola, buenas noches. Quiero saber si Jenny Mota tiene otra persona. Wilmar, vamos a ver. Wilmar Patiño Bermúdez quiere saber si Jenny Mota tiene otra persona. ¿Sí o no? Aquí las cartas te hablan con sinceridad. Fíjate, lo que te voy a explicar. Sí hay una persona, pero fíjate. La carta de la sinceridad te está hablando y te dice, con sinceridad tienes la victoria, o hay una victoria para ti. Dice, pero sin embargo ten cuidado. Dice, si hay una persona, dice, pero hay una persona de tesa perlada que se está metiendo mucho, dice, respecto con ella en cuestión de su mente o pensamiento. Le mete muchos causos, muchas cortinas de humo que digo yo, como dudas, inquietudes, intranquilidades, ideas, como para que se ocasione ese caos o ese problema. Si tú tienes el caos o problemas con ella, tú te desesperas porque ella no es como tú de que ay, tú te gusta que las cosas se hagan así al momento, como tú dices, como tú quieres. Y ella no, ella presta mucha atención a las otras personas. Y en este caso, si hay una persona de tesa perlada, me muestra el rey de copas, pero ¿sabes qué? No me define si es gay o es una chica, pero hay feminidad aquí. O puede ser un hombre de modales muy finos. Pero igual, aquí nos está hablando que te están metiendo caos o problema. Mira, Wilmar, cuidado con esta situación porque hay personas que se están metiendo con la pura manera de querer controlar los pensamientos o la vida de los demás. Si él no es feliz, que nadie sea feliz. Más bien sería por envidias. Ten mucho cuidado, mándame un WhatsApp 811-292968. Y si quieres saber algo más privado, quieres algún tipo de tips o receta, con todo gusto mándame un WhatsApp. Harold Rodríguez, buenas noches, dice Wendy Abad, 29 de enero del 77, vamos a ver si Alexander Lugo Ochoa va a regresar con Wendy Abad, ¿sí o no? Ahorita él sale muy molesto, sale muy enojado, dice, lo veo con alguien de la familia porque sale el 4 de copas, entre 4 paredes te piensa, dice, pero sale con enojo, con molestia. Él se autoprotege de su pensar o de sus sentimientos, dice. Necesitas actuar con mucha inteligencia porque ahorita la carta del despojo te está diciendo que él prefiere mantenerse alejado porque no se siente apoyado, no se siente amado y no quiere sentirse encerrado y controlado. Así es que tu respuesta es ahorita no. Carmen Gua dice, Carmen Hualpa, 31 de octubre de 1982, quiero saber si Nicolás Macías del 12 de abril del 96 va a volver a hablar con ella o si aún la extraña. Aquí hubo muchos encubrimientos, dice, respecto a lo que es esta separación o este distanciamiento. Me dices que no te ignora, o sea, y tú tampoco lo ignoras. Ambos, la carta del loco, nos está saliendo que los dos se piensan o los dos se traen en pensamiento, pero el orgullo de ambas partes puede más. La rueda de la fortuna ahorita se pone de cabeza, lo cual te indica que ahorita él no va a estar ahí. Si quieres alguna receta y contarme bien tu historia para poderte decir qué necesitas, mándame un WhatsApp, ya saben, y con todo gusto te paso una receta. Judith Elizabeth Rangel Constantino, compartido, muchas gracias. Ya la contestamos esa, ¿verdad? No me acuerdo, vamos a contestar. Judith Elizabeth Rangel Constantino, el 21 de diciembre del 92, en cuestiones generales, eres una persona muy noble. Trata de tener un poquito más seguridad, dice, ya que todo el mes de abril la estuviste muy tensa. Ya no pienses tanto por venir, piensa ahorita en el presente, deja el pasado atrás para que haya un cambio positivo. Vas a hablar de un papel o algo que esté escrito, unos documentos o algo, pero obstáculos que tienes se van a ir resolviendo, pero te vuelvo a recalcar, deja el pasado atrás. Ya no te pongas esa coraza de persona dura o de persona firme, más bien siéntete segura. Eres muy noble, siéntete segura de ti misma, ¿vale? Luis Metz, gracias de nada. Laura Loza, gracias de nada. Para eso estamos, este espacio es para ustedes. Nandirev Somar, dice Claudia Verdugo, del 7 de abril de 1974. Quiero saber si Juan Flores Gómez, del 18 de septiembre de 72, es el amor verdadero. Ah, ok, entonces cambiamos de cartas.
Vamos a ver si Juan Flores Gómez, del 18 de septiembre del 72, es el amor verdadero de Claudia Verdugo, del 7 de abril del 74. ¿Qué es lo que te dice el tarot? El tarot te está diciendo, dice, tú quieres tener esa paz, esa serenidad de decir, aquí voy a ser feliz, voy a estar bien. Tu arcano te está diciendo, dice, sí sale la luna nueva, la cual te está diciendo que es un amor bueno o es un amor que con verdad te puede estar diciendo sus sentimientos o lo que él tiene hacia ti, si es una persona sincera, si habla de amor y de cariño verdadero. Pero aquí la que tiene muchas dudas o la que quiere tener una seguridad del 100% eres tú. Y mi querida amiga Claudia Verdugo, te voy a decir, ahorita yo te puedo decir que es el amor de tu vida, pero en la vida debe de haber el yin yang. Debe de haber a lo mejor que pasemos una dificultad o un problema para poder sobrellevarlo, no enojarnos, sino tener esas enseñanzas, esa madurez, esa... Mira, ves, o sea, la carta se voló sola. Te está diciendo que debes ser más comprensiva, te está diciendo que esta persona te ama, que esta persona te quiere. Sé paciente con él porque él no va a pensar igual que tú, él no va a hacer las cosas igual que tú. Y es obvio porque normalmente agarramos parejas que son lo opuesto a nosotros. Pero eso es lo importante, que sea lo opuesto, para que haya un equilibrio y podamos ser felices, podamos crecer, madurar juntos como pareja, porque eso es una pareja. Eso lo dice pareja, parejos de la mano. Así es que déjame decirte que es una buena persona, si es un buen amor, porque si es un buen amor para ti y no me marca en ningún punto negativo. Te sale la brújula que tú quieres que te digan, aquí es norte, aquí es sur, aquí es este, oeste, y vas a estar bien. Va a haber conflictos normales, ¿ok? Pero te van a hacer crecer, amarlo más y verás que vienen cosas más positivas todavía. Al Rodríguez Guandabar regresará, ya te contestamos. Alexis Ramírez, hola, saludos desde Cuba, saludos a Cuba, un beso, un abrazo, un fuerte abrazo a todos los cubanos. Chicos y chicas, espero que estén bien. Dice, quisiera saber sobre mi salud y en el trabajo. Claro que sí, Alexis Ramírez. Vamos a ver cómo le va a ir a Alexis Ramírez del 2 de junio de 1992 en cuestiones de salud y de trabajo. ¿Qué le espera a Alexis Ramírez? Aquí se te hace una declaración. Dice, ha habido algunos conflictos, ha habido algunas malas vibras, energías aquí a tu alrededor, y pues esto te está hablando que no es de ahorita. Vámonos, digamos, unos 3 años atrás, en un mes de agosto, se dieron algunos conflictos y problemas. Veo que te aislaste de una persona o te alejaste de una persona. Dice, hay una mujer aquí con mucha molestia, enojo, coraje contigo. Dice, como que quería dominarte o controlarte. Veo aves o pájaros, dice, rondando, que significan, o en este caso los cuervos. Nos están avisando que se dieron algunas cosas de cuestiones de magia, mala vibra. Te van a andar siguiendo mucho los perros. Tú tienes un alma vieja, porque me sale la carta del ermitaño. Eres sabio, tú sientes cuando hay algo negativo a tu alrededor. A veces ahorita te puedes sentir cansado, tensionado, no te veo una enfermedad fuerte o algo que te puedas preocupar, pero sí te veo de una carga astral muy negativa y muy densa. En Cuba, vete donde haya agua, obviamente sabemos que está en la playa, no sé si estés cerca de la playa, de algún río, alguna laguna o algo, pero te puedes ir a la playa, vete directamente al mar. Quiero que te lleves alguna fruta que a ti te guste, bárrete y embárrate con esa fruta bien, pide salud, estabilidad, pide que todo desde el fondo de tu alma se vaya, cualquier sentimiento negativo, cualquier tensión, cualquier mala energía o mala vibra que haya habido a tu alrededor. Yo te veo que vas a estar bien, te digo, tienes un alma vieja, pero por eso tienes sabiduría, por eso presientes la energía y lo que la gente trae a tu alrededor. Esta mujer nos habla como de un casamiento feliz o de un amarre, un amorío o algo. Esta mujer está muy presente porque te observa mucho. Necesitas ir a barrerte al mar. Mándame un WhatsApp, Alexis, 811-629-2968.
para darte la receta y la oración completa para que tú vayas y te limpies y te cargues de esa energía positiva y no te falte la abundancia a tu vida. Patricia Rodríguez, buenas noches, soy nueva, bienvenida Patricia, un gusto. Un saludo y un placer que estés aquí. Pilar Peña, hola maestra, buenas noches, soy Pilar Peña. 5 de mayo 78, me gustaría saber, de acuerdo a la conversación que tuve con mi jefe, ¿me subirá el sueldo? Gracias, bendiciones, la espero en el WhatsApp. Ah, sí, claro que estamos pendientes. Vamos a ver si Pilar Peña van a subirle el sueldo. Ay, hay una mujer muy negativa en ese trabajo o en ese empleo. Pero la carta de lo religioso te está diciendo, pídelo con fervor. Agárrate un platito y escribe el nombre de tu jefe en una hojita de laurel. Y escribe ahí mismo el aumento de sueldo que quieres. Otra tu nombre, tu fecha de nacimiento, la misma cantidad y en otra la cantidad. Y ponle una fecha, digamos 3 días, un mes, no sé. Quémalas, mañana de preferencia, quémalo y pide que todo eso se te dé. Igual le hablo contigo por WhatsApp para decirte la oración, ¿vale? Hola, Alexis Ramírez, buenas noches. Alexis Ramírez Patterson, quisiera saber sobre mi salud, trabajo, brujería. Daniel Gaitán, hola, saludos. Christopher Daniel Gaitán, Alejandro, 18 de octubre 95. ¿Cómo le va a ir a nuestro amigo en el amor? Hay una chica, hay una joven, te sale una chica joven, una chica morena de tez clara. Es más o menos delgada, tiene busto grande, cadera no tiene, pero busto sí tiene. Hablas de tener un encuentro o unas buenas amistades que te presentarán en el prospecto, en el camino. A partir del mes de julio vas a ir quitándote algunas energías negativas o ir pasando el tiempo y va a haber un cambio positivo. Veo que hay una mujer, dice morena, aquí que también hizo algo de brujería o magia, como que quería una unión o un casamiento o estar contigo en tu vida y te puso algunas malas vibras. Daniel, mándame un WhatsApp para decirte que hagas una limpia para ti, para que te vaya bien. Sandra Trejo Torres, del 30 de enero del 87, quiere saber si José Luis Prado Leiva, del 9 de septiembre del 90, ¿qué siente por ella? Vamos a ver cuáles son los sentimientos de José Luis Prado Leiva, del 9 de septiembre del 90, hacia nuestra querida amiga Sandra Trejo Torres, del 30 de enero del 87. Amiga, a ver, voy a volver a preguntar porque no me quiero equivocar, porque a lo mejor me quedé pensando en la pregunta de un chico, ¿vale? Vamos a ver, José Luis. Pues mira, pregunto 2 veces, pero me vuelve a decir aquí, dice José Luis Prado Leiva. Me sale la carta de que tú quisieras tener una satisfacción, una estabilidad, estar bien con él, sientes que te habla, te mira, te escucha, te pone atención, te sientes a gusto, quieres tener una satisfacción con él, pero cuidado, lo tratas de sobreproteger o lo estás ilusionando mucho o, ¿cómo se dice? Visualizando tu idea con él. No me sale que sea prudente una relación con esta persona. Mándame un WhatsApp, Sandra Trejo Torres, mañana, viernes, para regalarte una lectura. Porque salen dos cosas que no me gustan. Pero eso ya sería un poquito más en privado para contestarte, ¿vale? Vamos a ver, Rebe Reina dice, quiero saber por qué he tenido tantos problemas en el trabajo últimamente y si se va a solucionar. Rebe Reina, 21 de agosto del 92, ¿por qué ha tenido tantos problemas en tu trabajo y qué es lo que va a pasar con ella? Mira, que hay algo, dice, tú eres una persona que eres muy constante, todo lo que tú deseas tratas de realizarlo. Veo que también te acercas a las personas tratando de ayudar, tratando de ser convencional, un apoyo ya sea emocional, moral, un buen consejo, dice, el triunfo se te va a dar porque sí se va a solucionar. Pero veo yo que tanto dentro de los parientes, dice, como las personas que te rodean, que se dicen ser amistades, dice, hay una energía muy negativa, dice, aquí a tu alrededor. Necesitas despojarte o limpiarte, dice, para que todo esto cambie.
Rebe Reina, mira, cómprate una veladora blanca si puedes del Justo Juez o una veladora blanca lisa, avísame cuando la tengas. 3 limones verdes, por favor, clavos de olor y una cabeza de ajo. Mándame un WhatsApp y te voy a decir qué es lo que vas a hacer para que se corte esta energía negativa y empieces a solucionar estos problemas. Muchas gracias, Patricia Rodríguez, por compartirlo. Gracias, bonita noche. Paola Carballo, buen día. Igual, bonito día para ti, amor, soltera. Vamos a ver cómo le va a ir a nuestra amiga Paola Carballo. 14 de julio 71 en el amor, porque está soltera nuestra amiga. Aquí te está diciendo, ten mucho cuidado, dice, ahorita dice, hay muchas malas energías, pero ahorita viene un cambio de luna muy favorable, en el cual este cambio de luna llena, luna nueva, va a ser favorable para ti. Tú traes muchas cosas en tu pensamiento, a veces pues tratas que a las puertas de tu vida estar feliz y esa persona. No la busques, que solita va a llegar. Hay que hacer algo aquí, cómprate 3 rosas rojas o 3 pétalos de rosas. Cómpralos, cómprate un cuarto de miel, compra canela y un sobre de mostaza blanca. Mándame un WhatsApp, Paola Carballo, al 811-629-2968 y te voy a decir qué es lo que vas a hacer para que el amor llegue a tu vida, pero que sea una persona especial y buena. Alexis Ramírez, precisamente me quedé pensando en ti. Vamos a ver qué es lo que sale para Alexis. Alexis dice, aquí nos está diciendo, dice, vas a tener éxito, pero ten mucho cuidado. En el pasado hubo muchos problemas, 4 años atrás hubo un secreto o hay algo secreto alrededor de ti. Veo que ahorita dice, hasta comer es como si trajeras empacho o rebaba en la boca del estómago. Hay un líquido o algo que te dieron a tomar hace tiempo, dice, hay una separación, porque nos muestra la carta de una separación de amor y te la vuelve a recalcar. No nomás la de contratiempos, trabajo de magia, matrimonio o pareja de salación. Te vuelve a recargar con la carta de la desunión. Si ha habido magia o brujería a tu alrededor. Mándame, Alexis, te dije un WhatsApp al 811-629-2968 para decirte exactamente qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer para solucionar esta brujería que de parecer aquí se viene muy cargada desde hace 4 años para ti. Marle Patricia Rodríguez Gómez, 22 de agosto de 64. En la relación de mi esposo y de sus hijas, no me aceptan ya, sin muchos años con él. Ya tienes años con él. Ah, mira qué cabronas. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué motivo las hijas de Ismael Hernández Rivera no aceptan a nuestra amiga Marle Patricia Rodríguez Gómez? Porque quieren tener control, porque son muy engañosas, se quieren salir con la suya. Pues a donde ellas quieran salir, lo que ellas quieran hacer, que él haga lo que ellas dicen. ¿A quién le falta tener carácter, tomar las riendas de su vida, hacer que tengan un respeto, porque él por no hacerlas enojar o molestar, como que sí te hace a veces a un lado o te quita cierta fuerza o carácter? Mira, Patricia, aquí hay algo que tú debes de hacer y debes de tratar de concluir, porque yo veo que sí te ama esta persona, sí está en tu vida, tú estás en la de él, pero sin embargo estas personas están metiéndose de muchas formas. Para ti, Rodríguez, te regalo el día de mañana, viernes, una lectura de tarot y te vamos a checar bien lo de estas mujeres, qué es lo que está pasando, las hijas con él, para poderte ayudar, ¿ok? Mándame WhatsApp 811-629-2968, ¿vale? Fabián Rivera, Felipe de Jesús Rivera, es del 2 de enero, es del 2 de enero, ok, perdón, me están diciendo que mañana es jueves, es cierto, mañana jueves mándame WhatsApp, del 2 de enero de 1974, y si estoy sin trabajo me van a contratar de uno mejor del que teníamos. A ver, a Felipe de Jesús Rivera, lo van a contratar pronto, dice, para que va a tener pronto trabajo, ¿sí o no? Aquí se te marca una mala energía, dice, hay malas vibras a tu alrededor, hubo algunas dificultades y problemas, vienes de una mala vibra, dice, ya hay algo de magia blanca aquí, aparte de malas energías.
No te veo con trabajo ahorita porque te marcan dificultades y problemas para que vuelvas a renacer y se ve algo positivo. Felipe Jesús Rivera, te voy a regalar una velación. Voy a poner una veladora hoy por la noche para ti cuando empiece con los trabajos. Voy a ver qué es lo que sale, voy a ver de qué manera se te puede ayudar para que te contraten y claro que llegue un buen trabajo para ti. Felipe Jesús, mándame un WhatsApp 811-629-2968, ponme ahí tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y pues ahí recuérdame que yo te dije que íbamos a hablar para hablar más en privado y decirte yo qué es lo que necesitas hacer, ¿vale? Paula Carbello, ya le contestamos. Rebe Reina, ¿por qué tiene tal? Salió una carta. Aquí hay muchos contratiempos para ti, dice, hay muchos problemas que se están poniendo. Hay una mujer, dice, que no te deja estar estable, es una rivalidad grande o fuerte. Yo veo, dice la carta de la serpiente, algunos chismes, cosas escritas, mensajes, habladurías de una sombra negra, dice, alrededor de ti, Rebe Reina. Mándame WhatsApp para regalarte una lectura de cartas y decirte qué vas a hacer o pasarte algunas recetas. Vilma Cruz, buenas noches, soy Ángel Herrera del 22 de junio de 1989. Dice, va a volver conmigo Adolfo Rosales del 22 de julio del 91. Vamos a ver. Sí, Adolfo Rosales del 22 de julio de 1991. Va a volver con Ángela Herrera del 22 de junio del 89, ¿sí o no? Hay una temeridad para ti, dice, tú crees que esta persona no va a volver. Déjame decirte que sí tiene su orgullo, tiene su carácter, pero algo que te dice la carta. Va a haber consuelo en la vida de ustedes, va a haber gozo, va a volver a haber un encuentro. Sin embargo, veo terceras personas metiéndose aquí, poniendo muchos obstáculos. Aquí hubo una mentira grande, un chisme grande, en el cual él escuchó, se dejó llevar por esa situación. Él te lo despojaron o lo alejaron de tu vida. Él ahorita no lo veo que vuelva. Me dice que es una persona que está en tu destino, pero no lo dejan llegar a ti. Mándame a WhatsApp, Vilma Cruz, y nos ponemos de acuerdo para decirte qué es lo que está pasando. Patricia Rodríguez, tú mándame WhatsApp, yo te voy a ayudar. Dulce de la Rosa, quiero saber qué pasará con el papá de mis hijos. ¿Cómo se llama? Y respecto a qué va a pasar, respecto a qué, Dulce de la Rosa. Aclara, necesito que me pongan la pregunta. Quiero saber qué le va a pasar en el trabajo, en el amor, en el dinero, el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Porque sí soy bruja, pero adivina no, ¿eh? Sonia Juárez dice, hola, soy Sonia Juárez, quisiera saber de mi salud. Vamos a ver cómo se encuentra la salud, Sonia Juárez. Ahorita te has sentido un poco frustrada, sobre todo por cuestiones del amor, porque no has tenido la estabilidad como tú quisieras. Ha habido muchos cambios, dice, ambicionas muchas cosas, se te han retrasado dos cosas importantes en tu vida. El dinero, la economía, dice, está un poquito cabizbajo, no se ha dado como tú quieres, sientes como que a veces quisieras alejarte de muchas cosas o situaciones, pero te sientes pesada, cansada, con una carga negativa muy fuerte. Dice, pero cuidado, dice, porque yo veo como que te quieren extraviar o hacer que pierdas algo de tu vida, una frustración completa. Sonia, métete a nuestro canal de YouTube, ahí hay daños energéticos. Y si no, mándame un WhatsApp y explícame tu problema para decirte qué puedes hacer. Tomás Romero dice, seguirá mi relación con Mauricio Zambrano. ¿Tú eres Mauricio Zambrano? A ver, Tomás, necesito que me aclares tu pregunta porque dice, seguirá mi relación con Mauricio Zambrano. Y lo me pone Analía Quiroga, 29 de octubre del 94. Y tu nombre de perfil es Tomás Romero. Y si quieres saber si está con otra persona. Entonces yo necesito que me aclares bien la pregunta, por favor. ¿Ves? No, necesito que me aclare la pregunta y con todo gusto la contesto. Dulce de la Rosa, quiero saber qué va a pasar con el papá de mis hijos. ¿Respecto a qué, Dulce? Vilma Cruz, ya contestamos. Yolima Mejía dice,
Maestra, soy Zuli Navía del 15 de octubre del 85. Quiero saber si el papá de mi hija vendrá en estos días a mi casa a pedir otra oportunidad. Él es Harold Alvear del 16 de enero del 95. Saludos desde Colombia. Un fuerte abrazo y un beso hasta ahí. Bendiciones para ti, Zuli. Vas a ver. Vamos a ver si el papá de tus hijos va a volver a pedirte que regreses ahí. Él trae la inquietud de ir a casa. Efectivamente, dice, sale la intención de ir a tu casa, dice, porque sí quiere a su hija, dice, sí hay amor, sí hay cariño. Ha habido algunas trabas o problemas y han tratado de destruir ese hogar. Zuli, mándame un WhatsApp que te voy a decir qué vas a hacer para que recuperes al papá de tu hija y seas feliz, porque veo que mucha gente se está metiendo en esa relación. Pilar Peña, gracias maestra de nada. Tomás Romero, Patricia, ya lo contestamos. Sonia, Reina, Tomás. Eren Armenta, hola Eren Armenta, un saludo. Soy Erendi de Armenta, ya te mandé WhatsApp. Ok, perfecto, al rato los checo porque es donde estamos transmitiendo. Vamos a ver, Yolima Meji, ya te contestamos. Uli, mándame WhatsApp para estar pendiente de ti. Jairo, ya contestamos. Yoli también, bla, bla, Tomás, Vilma, Eren Armenta. Bueno, pues ya contesté todas y cada una de sus preguntas. Ya son los mismos. Ya nos vamos a retirar porque ya terminamos de contestar. Me voy a poner a preparar. Ahorita si tengo un tiempito voy a checar los WhatsApp. Voy a empezar a hacer mis trabajos. Las personas a las que les dije que mandaran WhatsApp. Por supuesto que voy a poner una vela por todos y cada uno de ustedes para que estén bien, ¿vale? Cualquier duda o pregunta, recuerden que me pueden mandar un WhatsApp 811-629-2968. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Tomás Romero, mándame WhatsApp 811-629-2968. Y ahorita a ti sí te contesto ahorita. Recuerda suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es el Mundo Esotérico de Ana Tarot. Igual que nuestra página oficial del Mundo Esotérico de Ana Tarot. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avisen cuando me conecte. Y sobre todo chequen los videos porque ahí están las limpias, baños y todo. Vamos a estar pendientes y nos vemos el viernes. Un fuerte abrazo y que pasen bonita noche.